Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y bueno, me hago dos advertencias técnicas. Me veis con un fondo un poco peculiar, es que he puesto un fondo de estos que habilita StreamYard, porque, bueno, no estoy en mi casa y no quiero que se vea de fondo una casa que no es la mía, con retratos de familia y tal. Eso es la primera cosa. Segundo, que estoy usando como módem un móvil, así que a lo mejor alguna deficiencia técnica. Y tercero, que se me ve en sombra porque la luz la tengo por detrás y no hay manera de arreglarlo porque me han metido una luz que me parece que me han timado. Bueno, hay muchas cosas improvisadas y bueno, pero como lo más interesante de este programa no es ver mi cara, sino escuchar, y no tanto a mí como a Fernando Cañas, que está al otro lado y ahora le saludo. Y bueno, y los que solo me oís por iVoox, que solo me oís, pues os ahorráis todos estos problemillas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, genial, Ricardo. ¿Y tú? Pues Por muy cierto, bien, salvo ¿de qué que... vamos a hablar? Que con los temas, con las cosas Pues técnicas se te no. ha pasado decir la presentación. Sí, bueno, de Minos no, que tengamos ahí las ruinas de Minos detrás mío, porque es la primera imagen que he pillado. Pues si me pongo encima a buscar imágenes no empezamos. Y bueno, a ver, y se me ha apagado otra vez la luz de frente. Bueno, vais a ver una penumbra. Esto me parece más Pero octavo milenio que no primum pasa gradus. nada. Pero vamos, También se ha muerto el micrófono mío, llevamos un día bonito. sí, es un día bonito. El otro día con Jordi Cerdá también estuvimos, no había manera tampoco. A la quinta fue la vencida. Bueno, en fin, ya se ve que los problemas técnicos se acumulan. Y bueno, ¿y de qué íbamos a hablar? Pues vamos a hablar iba a ser el título, ¿no? Perplejidad. ¿Qué es la perplejidad? Es el estado aquel en el que uno no sabe a qué atenerse porque recibe muchos... No sé cómo lo definiría la Real Academia, pero la perplejidad es cuando uno no sabe qué camino tomar porque está aturdido, porque las cosas son extrañas, no sabe qué decisión tomar. En moral, por un estado de perplejidad es aquel en el que uno no tiene claro cuál es la mejor opción. ¿Y por qué? Pues porque parece que todo el mundo, a lo mejor es una sensación mía, pero creo que después de haberlo hablado un poquito, no solo es una sensación mía. Uno siempre ha estado en un mundo, el mundo es como es, ¿no? Y siempre no hay la solución perfecta a todos los temas, no hay una opción clara siempre, pero bueno, uno elige lo menos malo y piensa que la gente es más o menos razonable, pero parece que todo el mundo se ha vuelto loco. Hay multitud de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, desde el micro al macro, ¿eh? El micro, empezamos con España. Pues tenemos un presidente del gobierno que es un mentiroso compulsivo, sin más, porque pilla una y otra vez en mentiras, y él dice con toda su. Bueno, no voy a decir ninguna palabra más sonante, Con dice. su Él, aplomo. a Con su plomo, sí. herculíneo aplomo. Con su herculíneo aplomo. Pero tú estás Sí, olvidando un factor muy importante. Recuerda que es guapo y todo lo que vamos a decir ahora es por envidia. sí, claro. Y lo mira verdaderamente von der Leyen. Pues Sánchez dijo: yo no miento, yo cambio de opinión. Vale. Pero continuamente usted cambia de opinión. Bueno, en fin. Pues es que ahora, la última ha sido de hoy, lo he visto en el telediario. Me ha tocado ver un telediario, cosa que nunca hago, es muy sano no ver los telediarios. Y es que Trump, que continuamente está diciendo pongo aranceles, ahora los quito, ahora los pongo, a esto sí, a esto no, a este día, así, tal, bla, 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 dice, usted cambia mucho de opinión. Dice, yo no cambio de opinión, es que soy flexible. Vale. O sea, luego veo en el mismo telediario de hoy, veo a Nayib Bukele, ex miembro de un partido de extrema izquierda. Sí, porque Nayib Bukele no viene de la extrema derecha, aunque a algunos le colgan ese San Benito. Es Y él que, se define como socialista cristiano, o sea, no se sí, puede una cosa encontrar ahí. muy peculiar. Bueno, estaba en el partido de los antiguos guerrilleros de El Salvador. Ahí empezó. Bueno, pues ahora está a partir de un piñón con Trump. El Bueno, Partido Comunista aquí. pero ¿quieres Sí, ver algo sí. sorprendente? Cuando Trump anunció los aranceles, Corea del Sur, Japón y China, salen los tres ministros dándose abrazos como si fueran primos hermanos, diciendo que tienen una estrategia común para frenar los aranceles de Trump y para la integración asiática. Y dices, ah, Esto se me vale. había escapado.
Por cierto, Japón y China, que siempre se han llevado como el perro y el gato. Y Corea del Sur. Vale, sí, vale. El Partido Comunista Chino a favor del libre comercio. Toma ya. La Unión Europea a salir de las libertades, anulando elecciones en Rumanía. Y ya sé que lo dije en otro programa, pero lo repetiré hasta la saciedad, porque la gente no se entera. Cuando digo Bueno, la gente... Es que yo lo he llegado a comentar con amigos y ¿de verdad han hecho eso? Pues yo no me he enterado. Eso pero sí, la Unión Europea censura, perdón, con las elecciones, o ya en Europa están pasando cosas como candidatas como a Marine Le Pen, que bueno, sí. preventivamente ya está inhabilitada. Bueno, al señor de Rumanía ya no le dejan presentarse, a Marine Le Pen que conste que Marine Le Pen no es que me caiga mal, es que me cae peor. O sea, pero vamos, es que es absurdo todo. Y ahora estábamos comentando justo antes, pero se me lo ha apuntado también, las tonterías estas de Groenlandia, que sí, bueno, entonces nos damos cuenta de que antes... Sí, lo de Groenlandia es un aliado en la OTAN, o sea, dentro de la OTAN, entre aliados, un aliado quiere quitarle un territorio a otro con una situación geopolítica imposible y lo dice abiertamente. Y es como de, vale, es como de... Es como si Sí, sí, Francia estuviera planteándose quitarle Formentera a España y saliera el presidente de Francia diciendo, Formentera va a ser española, quieran o no quieran los españoles. Y son pocos y necesitamos esa isla. sí, es Y todo muy dice, "Oh". surrealista. El mundo se ha vuelto loco. A todo esto, quiero decir, ¿cuál es y uno se pone a pensar, vamos a ver si estas situaciones que uno se pone, ¿no? Que dice, si yo fuese el presidente del gobierno, el encargado, ¿con quién me aliaría? Había un momento en la Guerra Fría en que el mundo estaba muy claro, habían dos bandos. Bueno, había un tercero de los países no alineados, pero era muy peculiar también. Entonces tú podías decir, entre lo malo, lo menos malo, ¿no? Y entonces uno podía pensar aquello que dijo cierto personaje que hoy está proscrito, hablar bien de él, porque han hecho una ley en un país tan amante de la libertad que se llama España, han hecho una ley en que no se puede hablar bien de un determinado personaje histórico, con su sorna habitual gallega, es decir, el señor Franco, dijo una vez, dice, bueno, a mí los americanos me caen muy bien, pero tengo que aliarme con alguien. Y ya si te... Hice la comparación, si estás en la aldea y te obligan a casarte, al menos cásate con la chica más rica y más guapa. Bueno, era su teoría, ¿eh? Me caso Sí, eso te digo, obligatoriamente, pues... pero yo es que yo tengo la teoría, una muy personal, esto es, pero yo creo que el PSOE es el brazo tonto del franquismo, del posfranquismo, es decir, son la continuación, pero es el brazo tonto, es decir, por eso quieren prohibir el periodo, no vaya a ser que se den cuenta que son lo mismo. Sí, sí. Yo no quería hablar tanto de eso, de que se prohíba hablar bien de Franco o a ponderarlo o hacer apología. Es que hacer apología es cosa tremenda, porque imagínate que Pero por casualidad vamos a ver una cosa. Hay noticias que están saliendo que dicen que los chavales están volviendo franquistas y de derecha. Sí, claro, lógico. Yo estudié en una época en que cuando yo iba al instituto, el franquismo, la derecha, era una cosa como de los abuelos, de pues preguntabas así de chiquitito, ¿y tú viste con Franco? Sí, pero estaba muerto, ¿no? Pero han conseguido lo increíble de que Franco esté vivo otra vez y de que sea tema con la obsesión que tienen. Es decir, porque hace 20 años Franco era una cosa lejanísima, una cosa que tú le decías a un chaval de 20 años, ¿tú eres franquista? Y te decía, pero ¿está usted bien, señor? ¿Bebe? ¿Qué le pasa? Ahora no, ahora tú puedes ver a chavales de 17, 15 años diciendo viva Franco. Y dices tú, joder, ¿para dónde estamos volviendo para atrás? Y esto es obra de esas sandeces que están haciendo. O sea, porque digo, Bueno, antes no pero era ni bien ni vamos a mal, seguir antes para adelante, era, no hemos quedado. pero antes no era ni bien ni mal, antes era irrelevante. No existía en la imagen de una Y, persona de 20 años, del año 2000, la imagen no existía, era como, coño, yo me acuerdo cuando hacían entrevistas en la calle que había una que le preguntaron, dice, ¿sabes quién era Franco? Y decía, pues creo que eso era un programa de televisión. o Franco Battiato, ¿no? Un cantante. Claro, no. Había un montón de, cientos de miles de gente que no le gustaba la historia, chavales, que no sabían ni quién era Paco, ni cuándo gobernó, ni qué hizo, nada.
Y ahora no, ahora están consiguiendo, y uno, es de esas partes de lo que va el programa de uno se queda perplejo de, vale, ¿y esto a qué viene? Es decir, que en época cuando tocaba escoger bando y escogías el menos malo, pero veías que ambos, tanto el teóricamente menos malo y el más bueno o menos bueno, todos tenían una coherencia. Sabías a qué tenerte. Hoy en día no sabes a qué tenerte. Porque con Trump ya se ve que no es un aliado fiable, porque puede cambiar de opinión, no es un tipo muy extravagante, que va a la suya, que vamos a ver, que han sido países estos de los BRICS, pero también es un interesante que hay los que las alianzas que hay entre China y Rusia son unas alianzas muy Muy coyunturales débiles. porque entre ellos hay temas de Bueno, fondo muy podemos poner, débiles. por ejemplo, espera, Rusia y China, superaliados, ¿no? Ahora que lo planteas. Pues cuando Rusia estaba celebrando un aniversario de la fundación de una de estas, Vladivostok, no, la ciudad esta que está en la frontera, estaban celebrando, ¿no? Apareció una delegación china a pedir que por favor cambiaran el mapa y no, porque ese territorio está en disputa y es territorio chino según ellos. Y fueron allí a una región, a esta zona que está cerca del lago, que se me dio el nombre, ¿no? Que tiene el extremo oriente ruso, que tiene un problemilla de que es que la población es 3-1 del balance poblacional de entre el extremo oriente ruso y el norte chino. Es decir, por cada ruso no étnico que hay viviendo en esta zona que China reclama, hay 3 habitantes en la zona china adyacentes. Y los rusos, pues está muy curioso esto de, está muy bonita la celebración, pero este territorio es nuestro. Y esa fue una petición oficial del cónsul de China en esta ciudad que se me ha olvidado en el extremo oriente. O sea, se puede googlear. Sí, sí, pero esto es continuo. Son cosas que te dejan. Y sobre todo, pues ya te digo, la Unión Europea, que está absolutamente locoide, de pronto se ha vuelto belicista, una cosa tremenda. Y bueno, y entonces no sabes qué hacer. Y además, no son previsibles, nadie es previsible. Solo No, hay, para no, mí, esto. para mí hay Pero, un líder previsible. Para mí hay un líder previsible, pero muy poco recomendable. Y que además a España no le interesa para nada porque no. Que es Putin. Putin es previsible, sabes a lo que juega. Pero claro, atención, sabes a lo que juega, pero yo siempre me gusta comparar la política con el padrino, pero claramente este es un padrino mafioso. Es decir, actúa con unos principios muy claros. Además, los deja meridianamente claros, sus razones y su forma de actuar. Y es implacable. pues yo no estoy tan de Es que acuerdo en que Putin me recuerda. pero yo no estoy de acuerdo en que Putin sea fiable. Recordemos que Putin en su primera etapa pidió la adhesión de Rusia a la OTAN. No, pero vamos a ver. Vamos a ver. Yo cuando digo fiable es que es coherente con su pensamiento. En una primera etapa sí, Sí. luego cambió, porque se dio cuenta que iban a por él. En eso es coherente. Ahora, que sea coherente no significa que sea bueno. También los chinos, en cierto modo, son coherentes. También son coherentes, pero son Bueno, terribles también. es que hay actores, aquí podemos hablar en el análisis que tú estás haciendo. Hay, por ejemplo, Marruecos es un actor súper estable. Turquía es un actor estable. Pero luego hay actores que son como bufones, ¿no? Que tienen gobiernos y políticas exteriores que pegan unos bandazos y unos cambios, ahora pero increíbles. lo que te quería decir es que es la coherencia del jefe mafioso. Es que me recuerda mucho al padrino, a Michael Corleone, ¿no? No te preocupes, yo estaré contigo, pero si me la haces, me la pagas y no hay perdón. De hecho, en una entrevista, no sé si la has visto alguna entrevista a Putin, es que lo dice muy claro. ¿Usted está dispuesto a negociarlo todo? Sí. ¿A perdonarlo todo? Sí, yo lo perdono todo, o casi todo. Dice, qué es lo que usted no perdona? La falta, ¿cómo es? La traición. Y de hecho, es que me recordaba mucho, es que actuó como un mafioso.
lo tengo muy claro, estos son mis cosas. Y de hecho, aquel personaje de, ¿cómo se llamaba? Aquel de la Wagner, de los Wagner. Prigozhin. Bueno, pero el Gotchin ese en teoría hizo la paz, pero es que me recordaba al Padrino, que elimina a Claro, pero cualquiera. tú me hablas de... Entonces estaba sentenciado, aunque él ya había hecho la paz, estaba sentenciado y cayó. O sea, Pero, es implacable. pero aquí vamos a una cosa más de fondo, porque cuando hablamos de política nacional, ¿no? Es decir, porque Rusia tiene el liderazgo de Putin, tienen una política de Estado coherente, ¿no? Pero, por ejemplo, jamás se había visto en los Estados Unidos que la política de Estado pudiera cambiar de mandato a mandato con bandazos. Eso no pasaba. Es decir, tú dices, en la Guerra Fría podía haber disensión o podía haber carrera armamentística, pero la visión, fuera Jimmy Carter o fuera Ronald Reagan, era la misma. Y los planteamientos, las políticas de Estado y los objetivos globales de Estado se mantenían. Hoy en día, ya no solo son los políticos. Hoy en día, por ejemplo, BlackRock de repente un día dice, pues estas políticas que estaba promoviendo ya no las promuevo. Ahora promuevo otras. Y todo pega unos bandazos políticos. O sea, sí hay actores coherentes, pero hay otros actores económicos y políticos que tienen comportamientos histriónicos de un día a otro. Porque si uno coge, por ejemplo, y luego hay personajes que son, uno coge a Borrell o a von der Leyen, son dos personas que uno dice, ¿a qué obedecerán? Porque si uno escucha todas sus declaraciones, no está seguro si son una persona o son tres. Porque, y no responde al cargo, porque nadie está demandando a von der Leyen o a Borrell esos bandazos y esas... Si tú miras el sentimiento europeo, nadie está demandando la guerra. Y si tú miras el sentimiento empresarial europeo, tampoco. No, porque uno piensa en el complejo industrial militar norteamericano, ¿no? Que Sí. ordena guerras tal, pero en Europa no hay un complejo industrial militar europeo. Y la OTAN no es tan poderosa. Pero de repente estos señores tienen un poder tan absoluto y están tan vinculados que en unos oscuros círculos ellos cambian, pegan un mandazo y creen que pueden arrastrar a toda la población y a toda la política y a toda la estructura social, periodística y política hacia donde ellos digan. Sí, sí, Es pero fascinante. todo esto ha pasado muy poco tiempo. El mundo se ha vuelto loco. Es que no hay líderes. Ya te digo, quedan, ya te digo, los tres factores principales que son las tres potencias actuales: Estados Unidos, Rusia y China. Rusia y China tienen coherencia. Estados Unidos está haciendo cosas muy raras, pero ya las hacía con Biden, ¿no? Y ahora con Trump es que aquello es que no sé, es un festival. Pero Eh, también te digo, Estados Unidos con Trump tiene una visión que veremos cómo sale, ¿no? Pero tiene su visión. El problema de todos los actores, el peor es la Unión Europea, es que no tiene visión. Y es que cuando no lo tiene pasa. visión, es equivocada completamente. Bueno, sí, es que he hecho las tres potencias, que a la Unión Europea lo veo una cosa que está ahí en medio y ya no es una potencia mundial, está, en fin, está Pero por fin se totalmente lo es. desmejorada. Estados Unidos lo que pasa es que tiene dentro un amago de guerra civil y un encontronazo social muy fuerte y le provoca dar bandazos histriónicos y luego también el Trump actual que está vengándose porque es que recordemos que el presidente que manda ahora es un presidente que dijo públicamente que le habían robado unas elecciones y él está convencido de que hubo fraude electoral y ha vuelto a ganar. Evidentemente, ¿qué tipo de mandato va a tener una persona así? Pues un mandato de revancha y de pérdida total de las capacidades básicas de comportamiento básico, ¿sabes? De los sistemas de autocontención básica. Ujú. Bueno, Entonces, esto es muy, muy increíble. Pero sí, ¿qué te puedo decir? Bueno, tú hablas de locura. Fíjate ahora mismo cómo el presidente de un país como la Unión Europea, irrelevante como España, económicamente irrelevante, se ha ido a China con bases instaladas norteamericanas, siendo parte de la OTAN,
se ha ido a ofrecerse como ariete anti-Trump al presidente del Partido Comunista Chino y a las autoridades chinas para hablar de posibles alianzas cuando no tenemos voz, somos parte de la Unión, no tenemos soberanía, tenemos las bases, y se ha ido allí a hacer gestos simbólicos que pueden tener un coste enorme. Porque, a ver, esas cosas se hacen, pero a escondidas. Cuando uno quiere hacer una rebelión de bloque, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que un actor geopolítico con una visión a largo plazo quiere escaparse de un foco de poder, ¿no? Pero eso se hace de una forma meditada, de una forma con una preparación inmensa, ¿no? No se hace públicamente. No te imaginas a Tito diciendo, yendo a Washington a rebelarse contra Moscú y publicando a todo el mundo de, no, vamos a dejar el bloque soviético, Stalin es un papanatas y la verdad es que los americanos hacen las mejores hamburguesas del mundo. Y yo soy anti-Stalin. ¿Tú te imaginas a Tito haciendo eso? No. Yo soy prostito. El tipo era un tipo hábil. Hay una anécdota que ya la he escuchado por ahí que no sé hasta qué punto será cierta, que fueron los 3 intentos de asesinato. ¿Lo sabes? Sí, y el cuarto no será para mí y no fallará. Sí, bueno, la cuento, pero yo no la he podido constatar, pero me parece muy del estilo, ¿no? Parece ser que Stalin, como era un poco incómodo Tito, mandó a 3 tipos a un intento de asesinato, fracasó, mandó otro sicario, volvió a fracasar. Esto era lo típico de Stalin, así acabó con Trotsky en México, ¿no? Mandó Con Ramón y Mercader. sí, y al tercero, y otro tercero, y también lo eliminaron. Y entonces le mandó una carta diciendo, mira, ya llevas 3, el próximo será el mío y te puedo asegurar que no fallará. Le dijo, o sea, que si mando uno no voy a fallar. Y como ya vio que era un tipo que iba en serio, pues decidió dejarlo. Bueno, en fin, pues no sé hasta qué punto será cierto eso, pero es cierto, y ahora vamos, que ya parece que no hay líderes serios, te lo digo en serio. No los hay. No, es que estábamos centrados en España. Al principio es que estaba viendo el telediario y estaba viendo las tonterías que hace, pues eso, Pedro Sánchez. Ahora están con el juicio de la Dana, la oposición. Es un disparate todo, juicios de corrupción surrealistas, descarados, barrio bajeros, donde una fulana que no es un eufemismo, es la verdad, se dedicaba profesionalmente a eso, la ponen en un cargo público. Una cosa tremenda, muy vasto. Pero ¿sabes Cosas a de qué ese se parece estilo. la Y entonces, situación? Pero ¿sabes a qué se parece la situación española actual? Que algunos oyentes te van a decir, Ricardo, eso no es nada. Se parece a la Argentina antes de Milei, a la etapa final del kirchnerismo, que era una obscenidad en el latrocinio, una obscenidad en la ostentación del poder público y en el robo del Estado, en la generación de prebendas, en los escándalos, una falta de vergüenza en las actuaciones, ¿no? Que era palmaria. Y claro, uno recuerda cuando uno veía a los argentinos decían, ¿cómo has podido llegar aquí? Y tuvo que llegar un profesor de universidad a cambiar el rumbo, porque bueno, en mi ley sería histriónico, y más allá de que sea libertario, fue llegar a decir, oiga, vamos a recuperar un poco de la decencia pública en el comportamiento, ¿no? O sea, va a seguir todo, pero por lo menos que se reencauce todo a un mínimo de decoro, porque al gobierno de Milei se le podrá echar todo lo que quiera, pero el decoro en la actuación es infinitamente superior al decoro en las actuaciones del kirchnerismo. es curioso, sí, siendo un payaso total el presidente, pero aún así es verdad. Pero es que aquí se han llegado. El otro día estaba viendo el telediario, que siempre lo veo por accidente, porque me pone muy nervioso, pero es que estaba viendo unas imágenes de un momento cuando a esta señorita, es que es muy largo de explicar porque si es del otro lado del charco, pero vamos, es que el siguiente escalón, si cae ella es directamente el presidente, que ya está acosado por el lado de la mujer, que en fin, que la mujer Bueno, también la pero han pillado perdón con que te el. interrumpa de nuevo, pero ahora que es que este caso, Ricardo apunta al presidente, al ministro antiguo, pero hay que recordar que ese ministro tiene un vídeo diciendo que él no consume servicios sexuales. Que la gente que muy circunspecto, muy
resulta que es Sí, el porque mayor. eso es machismo en rama, vamos. Y él está en un. Pero es un señor que, en fin, que nunca militó en el partido. Es que lo pillaron porque le arreglaban las cosas. Pero es que lo más divertido es que llega a detalles tan grotescos. Porque estaba diciendo. Se ve en los documentos donde. Los WhatsApp, donde le dice, por favor, fíchame, pon a esta señorita aquí al cargo de un cargo que no tenía nada que ver, ¿no? Con su formación, de esta señora, porque ella era una dama de compañía, vamos a decirlo finamente, ¿no? Bueno, ahora es una Para, odontóloga respetable. bueno, pero bueno, la cuestión es que manda una foto de cómo es para que la conozca. Y es que le manda una foto En ropa interior, sí. en ropa interior, pero tú estás loco. Y claro, todo esto va saliendo y es un detalle grotesco. Claro, Bueno, pero al y mismo tiempo que el mismo circunspecto sale en el Congreso diciendo yo no jamás. Y es el mayor consumidor institucional de prostitución que ha tenido. Entonces, es una cosa. Mira, cuando Groucho Marx decía lo de estos son mis principios y no le gusta, tengo otros, eso es más serio que esto. Esto es una de vergüenza tan rayana pero es que esto no es hay palabras, ¿sabes? hay marxismo-leninismo, esto es marxismo-grouchismo. Sí. Claramente. Bueno, pero ya alejémonos de España, pero ya te digo, el único que se mantiene el tiempo y me parece coherente, aunque me parece un mafioso de primera, y como te le pongas en el camino, te va a meter, como era el Polonio aquel, y te va Bueno, a hombre, es liquidar, que, claro, es eso es Putin. como Putin. Punto. Claro, porque Putin, por ejemplo, es que parece que estamos diciendo, pero Putin es un líder de los antiguos, de este espía ha traicionado a Rusia. Bueno, pues le manda un agente con polonio en un avión, le pega un paraguazo y se muere, ¿no? Pero tú no verás a Putin diciendo, adoro a la madre Rusia, yo qué sé, o sea, tú no verás a Putin diciendo cualquier cosa, declaración, que hace pocas declaraciones. Por ejemplo, Putin siempre ha sido un tipo muy curioso, hace las mínimas, si tú miras sus declaraciones, cosas como las de Ábalos, ¿no? O las de Sánchez, no las hace. Él da unos discursos muy vacíos, muy bien calculados, como hacía Trump también en el primer mandato, ¿no? Pero los de aquí no, los de aquí se significan y luego son los peores, porque esto pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos cuando tenían estos congresistas conservadores, ¿no? Que eran pro familia, no sé cuánto, y luego salían que se acostaban con prostitutos gay, ¿no? Pero es que esto ahora, esta gente son unos pontificadores, como si fueran el cura de los años 30, el cura de los años 50 que te daba, pero luego son los peores. Es fascinante, pero Putin en sus declaraciones es como de muy hueco, muy vacío, no te dice, no, yo creo que comer manzanas es muy sano, recomiendo 3 manzanas. Y al mes siguiente sale diciendo, no, todos los que comen manzanas son criminales. Oiga, señor, ¿qué está diciendo? Porque estos son así. O yo jamás comería manzanas, créanme. Y al día siguiente sale la foto inflándose a manzanas en lo privado. Pero a ver, Sí, pero ahora vamos a este una, nivel de... a una cosa. A una cosa más práctica. Tal como está el panorama, ¿cuál, qué opción tomar? Ninguna. Es que es que te das cuenta, a ver, a nivel internacional, virgencita, virgencita que me quede como estoy. Soy Pero, teórico por aliado de ejemplo, Estados Unidos, que sé que no es, bueno, soy teórico aliado de Estados Unidos, que sé que me va a dejar en la estacada. No puedo hacer la imbecilidad de pasarme al lado chino, que pero es que, a Ni ver, puedo pero hacer, eso, ni puedo hacer la ultra barbaridad de pasarme a, yo qué sé, pero mira, no soy pro frente a Putin, nuestros pero es que es haters, absurdo eso. Con Putin no tengo nada mira, que frente a ver. nuestros haters que van a decir que somos cuñados, esto es más grave. Porque te voy a contar un dato que te va a sorprender. El otro día, una ingeniera marroquí hizo un show en Google, ¿no? Diciendo, Google colabora con Israel, ¿no? Y alguien le puso, cállate, con insulto, ¿no? Porque pensó que era saudita. Porque mira lo que ha dicho tu rey, Bin Salman. Bueno, pues en resumen, Bin Salman ha dicho que lo que pasa en Palestina no es asunto de Arabia Saudita, que los palestinos no son responsabilidad de la Casa Saudí, que ellos se están moderando y son gente muy radical, que no toman posición ni la van a tomar. Bueno, y si hablamos Pero de te digo, para Marruecos, que veas cómo es, pero esto es
mensaje oficial de la Casa Real Saudita. Bueno, y si hablamos de Marruecos e Israel están a partir un piñón, Pero aquí es colaborando donde militarmente. vamos voy a hacer un análisis de lo que tú dices de la Unión Europea está histrónica, con un cambio hacia con un cambio de eje geopolítico que los burócratas de Bruselas no quieren aceptar, ¿no? Luego está Estados Unidos, que es un país en decadencia, con una economía en decadencia, pero no colapsada, ¿no? Que quiere reindustrializarse, pero no tiene proyecto viable para reindustrializarse y que mantiene la hegemonía en su continente, que es un continente nada pequeño y nada despreciable, ¿no? Rusia, que sigue siendo un país que, recordemos, sí, Rusia, pero sí es una potencia nuclear y diplomática, pero tiene el PIB de Italia para un territorio 9 veces España. Y Es un China, que es desastre. India y el Medio Oriente, una zona en perpetuo desarrollo que no llega a tener un desarrollo ni medianamente equiparable al otro hegemón, que es el eje China, Corea del Sur y Japón, que ya empiezan a considerarse las tres economías a un mismo nivel de desarrollo, ¿no? Donde Japón está en recesión crónica, Corea del Sur está desapareciendo demográficamente y China es un país que tiene sobreproducción, que no consigue colocar su producción en los mercados internacionales y que no consigue aumentar la demanda interna al nivel que desearían. Y con este panorama, ¿no? Con una Unión Europea que no funciona, una África que es irrelevante, una Latinoamérica que económicamente no existe y unos Estados Unidos que tiene un PIB de 20 trillones nominal, pero que realmente no puede sostener su nivel de vida más allá de cierto tiempo y se intenta reindustrializar y no lo logra, exactamente con este panorama geopolítico mundial, ¿no? ¿Qué hace uno? Y luego con estos actores políticos que son a cual más ridículos. Porque el problema es que porque sí, Xi Jinping será serio, pero Xi Jinping, como hemos hablado en el Off the Record, desde que llegó al poder está en reclamaciones territoriales constantes con todos sus países vecinos. No hay un país vecino con el que no tenga una reclamación territorial. Y de hecho ha provocado tantas locuras como que Vietnam prefiere acercarse a Estados Unidos, Vietnam. Como que el ultranacionalista de Duterte empieza a hacer ejercicios con Estados Unidos como que la única garantía para frenar a China sea la Navy americana. O sea, fijémonos lo complejo del escenario global. Es inaudito, es un escenario complicado, complejo, y es lo que tú dices. ¿Qué opción hay? Pues no hay mucha, porque China hoy en día no está exportando un modelo, China hoy en día está intentando salvar su mercadería, Estados Unidos está intentando salvar su dólar, y Europa está intentando salvar su ideología, y Rusia su propia existencia, porque es un país que económicamente está quebrado, fracasado, no ha logrado el desarrollo que debería, y aparte de eso, étnicamente están desapareciendo por el problema de natalidad que tienen. Entonces, estamos en un mundo quebrado, en una situación donde no hay una ideología clara, donde No no sé, hay lo de la una... ideología está clarísimo, porque no hay nada más divertido que ver los teóricos pensadores de izquierda están divididos. Es que sí, hay algunos que apoyan sin ambajes a Putin, yo lo he visto. No sé, deben pensar que es como un heredero de la Unión Soviética, pero vamos, es un señor que ideológicamente está muy lejos de la extrema izquierda. Pero es que vemos Pero lo fíjate, contrario también, gente de muy extrema derecha que es pro Putin. No claro, entiendo eso es lo que te iba a nada. decir. Es fascinante. Por lo O, menos en el punto patrio en América Latina, uno ve a la gente que son ultraconservadores ya ultramontanos. Putin es su ejemplo, ¿no? Pero es que para los ultraconservadores estilo Alfredo Jalife, Diego Rosarín, ¿no? Putin es un ejemplo a seguir y son la gente eh, o para que no... Maduro le molaba a Putin. Sí, Bueno, sí. o se lleva bien con él. Bueno, no sé si le molaba, Y pero son lo Putin es contrario. Pero es Es que que esa es la gracia de los juegos líquidos, ¿no? De la ideología líquida. Sí y no, porque como aquí todo se perdona y todo pues Putin va contra el colectivo LGTBI, va por el nacionalismo, va por un capitalismo de Estado, pero luego tiene un lado autoritario que entonces aquí como que cada uno hace cherry picking. Cada uno selecciona la parte en la que coincide y eso le basta para aliarse. Entonces ya no son alianzas de bloque, ideológicas, profundas, ¿no? Es decir, bueno, es como Estados Unidos con Arabia Saudita. ¿Qué tiene Estados Unidos con Arabia Saudita para ser su aliado, para haberlo sido por años, ¿no? ¿Qué tiene Israel para ser aliado de Marruecos? ¿Qué tiene España para ser un país que está enemistado con Argelia? Nada, si tenían que ser nuestros aliados principales.
Entonces, aquí cada uno elige, o sea, son alianzas caprichosas y alianzas más bien personalistas y ridículas que alianzas basadas en geopolítica, geoestrategia, principios. Son casi alianzas basadas en prontos mañaneros y en afinidades personales, es decir, donde el líder de turno puede sacar ventaja o cree que Bueno, puede sacar ventaja. y luego hay otro actor que en la política mundial, que curiosamente, ahora me ha venido a la cabeza, se me había olvidado antes, que últimamente ha tenido líderes muy raros, muy raritos, pero tiene tal bagaje y tal inercia histórica que no ha dejado de ser coherente, y es la Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña ya está en un punto. Gran Sí, sí, Bretaña vale, está pero en un no, punto no, de no, desaparecer. no, pero es coherente con su política. Y lo que pasa es que, claro, ya está muy desgastada. No, Pero pero sigue. esto, no, esto es otra cosa. El aparato montado, ¿no? El aparato británico militar, de espionaje, diplomático, sigue siendo coherente a pesar de sus líderes, ¿no? Sí, Pero la sí. sociedad británica ya no existe. O sea, la sociedad británica ha desaparecido. Mm. Es decir, es fascinante porque el caso de Gran Bretaña es otro caso de locura. Es decir, es un caso de un cascarón de imperio sin población del propio imperio. Es increíble. Entonces, sí, es como tú dices, Gran Bretaña no se mueve un milímetro de sus planteamientos. Eso es así. Pero, esto es muy curioso, pero también estos planteamientos son muy nocivos para la propia población que vive dentro del Reino Unido. Uy. Vale, perdona, ¿eh? Es que ha habido un problema técnico. ¿Me oyes? Perfectamente, sí. No sé lo que ha pasado, ha desaparecido. En fin. Bueno, te digo que esta es otra cosa que podríamos inaugurar, que son políticas suicidas que mantienen estructuras o con bandazos que descomponen las sociedades o son públicamente nocivas para la población del Estado que las toma y que se toman. Porque eso es una cosa que está proliferando muchísimo hoy en día. Se le está proliferando mucho que los grupos de política nacional tomen ideas que son realmente nocivas. Y en ese caso está Brasil, Unión Europea, Colombia, México a la cabeza, España, pero no importa si son de izquierdas o de derechas, es decir, son conglomerados políticos, sectarios e ideológicos con intereses, ¿no? Que toman iniciativas que descomponen al país y están dándose a todo el nivel global. Perdona, me estoy moviendo, pero es que necesito conectar el móvil a la corriente porque No pasa nada. es que hoy es el día de los problemas técnicos. Se está quedando sin batería y es fundamental que tenga el teléfono móvil con batería porque es el módem porque está llegando internet en este caso. Y Madre no se mía, acaba el programa. hoy está pasando de todo. Hoy tendrías que poner ese Bueno, cartel de pues los ya Simpsons de disculpen problemas técnicos, con la musiquita esa que bueno, ponían en yo Canal lo 5. dejo tal cual, que quedará muy bonito y muy natural. Pero digo, Ya lo... ¿tú qué opinas de la proliferación de gobiernos, sin importar la ideología, que toman decisiones que parecen hechas a sabiendas para perjudicar a la propia base de la población y al propio territorio y estado gobernado, que proliferan cada vez más? Bueno, y eso es una evidencia, pero ¿por qué se ha llegado a este punto? Esa es la pregunta del millón. ¿Es una degeneración buscada o es que sencillamente se ha ido de control todo? El otro día había un podcast en que hablaban de Hitler y de Stalin. Y en un momento dado el entrevistador le dice al historiador, pero ¿Hitler y Stalin eran listos, inteligentes? Dice, vamos. Entonces dijo una cosa que estoy de acuerdo. Dice, un tipo que llega a esas alturas tiene que ser inteligente sí o sí. O sea, eran tíos inteligentes y a su manera cultos, etcétera, etcétera. Y un tío que llega ahí arriba tiene que ser listo, salvo
dice una salvedad que me pareció muy interesante, salvo que los hayan colocado. Es que parece que algunos los han colocado. Que no me explico, sino es que no el bajísimo nivel. Bueno, pero en parte sí, pero en Eh, parte yo lo veo como... Tú piensas en el siglo XVIII español, siglo XIX español. Cuando uno lo estudia dice, esto como... Y pasa en otros países, pasa en países del este, pasa en el final del Imperio Otomano, que uno empieza a ver primeros ministros, empieza a ver como cuando no hay una unidad nacional, hay una corriente muy curiosa, ¿no? De cooptación del poder por parte de personas poco capaces, ¿no? Cómo entre ellos estas personas se apoyan, ¿no? Son como un grupo de ladrones, saben que si individualmente no llegarían a nada, pero si se apoyan para traer gente similar moralmente, psicológicamente, ¿no? Con los mismos con la misma falta de valores y ponen a personas que les permitan, es decir, si tú tienes que elegir entre una oligarquía de cipayos, si tú eres, tú mira el ambiente del final del siglo XVIII, ¿no? Con el conde duque de Olivares, si tienes que elegir entre una persona honrada y siglo competente, XVII. perdón, Sí. me he expresado, pero esa parte digan que la decadencia empieza, ¿no? Y ves que incluso ya en la etapa que se supone que era el imperio, y ya ves que empieza a haber una prevalencia de la corrupción, un enchufismo, una carcoma en los valores, ¿no? Y se perdura, pues esos sistemas son autosustentantes, es decir, yo voy sacando a la gente capaz y voy desde lo más bajo hasta lo más alto, nos reconocemos entre los ladrones, ¿no? Entre los amorales. Y vamos creando un sistema de forma que al final solo puede llegar al poder alguien que no rompa la cueva de las maravillas que hemos montado. Porque si no, si hay reforma, van a tener que salir a trabajar y son una panda de ladrones incapaces. Sí, puede ser una explicación. Pero bueno, no me lo explica todo a mí. A mí me da la No, sensación no, de que algunos es un toque. sí que han sido puestos. Porque yo cuando vi, tenemos a Pedro Sánchez, que fue defenestrado por su propio partido. El tío perseveró con, con amigos de dudosa fama, que ahora están imputados, y ahí consiguió con amaños muy raros, y ahí está. Pero este tipo surgió de la nada, no sé si te acuerdas. Sí, pero Y en tenía este una caso, vida, pero era una biografía paralela a la del otro líder que surgió de la nada al otro lado, que era el del PP. Ambos unos tipos absolutamente grises, que no sabían dónde han salido, y ambos con títulos universitarios inventados, solo que uno fue más hábil y más perseverante, de ahí el libro ese Manual de Resistencia, y el otro fue más pardillo, pero gente que sin pero ningún ¿cómo te fuste. explico? Pero esto es lo mismo que Gorbachev. Todo el mundo dice, ¿cómo llegó Gorbachev? Pues en la Unión Soviética había mucho Gorbachev, ¿no? Y Gorbachev siempre se ha sospechado que tenía vínculos con... Y Gorbachev al final llegó en un sistema decadente. Me refiero, sí, se les puede poner, pero solo se les puede poner un sistema que ya está carcomido, ¿no? Donde con un Claro. poquito de soborno y un poquito de puedes ponerlos. Y si no los se les pone, surgen, porque surgen de su propio bioma, de su propio ecosistema, ¿no? Pero Hay un, uh-huh. Hay un libro que a mí me gustó mucho, esa comparación que hace, bueno, esa imagen que hace, que se llama El diablo propone un brindis. Es de C.S. Lewis, eh, que algunos lo conocen por esto de las crónicas de Narnia y tal, que me parecen horribles las crónicas de Narnia. La parte que menos me gustan más sus ensayos y tal. Bueno, me parece, es muy respetable la opinión contraria, pero a mí las novelitas estas fantásticas para niños no me van. Y tiene un libro que se llama Carta del Diablo a su sobrino, y hay como una separata, que a veces se ha editado aparte, que es El Diablo propone un brindis. Y entonces, él está en el infierno. En las cartas del diablo a su sobrino, pues es un diablo que le está mandando cartas a su sobrino de cómo detentar a la gente. Y bueno, eso. Es un libro de mucha finura teológica y psicológica. Bueno, pero en el diablo propone un brindis, están en el infierno
Y el diablo, pues hace un brindis en una especie de festín y habla de cómo en los tiempos modernos, porque resulta que estos diablos comen almas condenadas, almas en pena, ¿no? Es una ficción un poco curiosa. Y entonces dice, bueno, no nos falta alimento, tenemos alimento a todo meter, ¿no? Porque hay mucha gente que cae aquí en el infierno y tal. Y bueno, y hoy para celebrarlo tengo un menú especial. Tengo un poco de fariseo añejo. Oh, porque claro, lo que viene a decir es que la gente hoy en día son del montón, o sea, caen al infierno, pero son los corruptos de nada, o sea, no eran auténticos seres malvados como los fariseos, así retorcidos y realmente malvados, soberbios e hipócritas, sino son gente que, bueno, lo que toca, estamos aquí, pues, pues yo creo que estamos en una época como esta, que antes habían políticos con personalidad, con cara y ojos, con, no sé, tipo más desgraciado y desalmado que Napoleón, poco sabrá, por poner un ejemplo histórico, pero era un genio. Tipos como Stalin, que era un salvaje y un sanguinario, pero, ocho, Claro, hasta el pero mismo también esta Adolfito. es otra cosa. Eran Es tipos decir, con hoy, entidad. Y si vamos a los políticos medianamente buenos, pues tenemos a un señor como Charles de Gaulle, que consiguió va, maravillas. pero vamos a, pero fíjate Hasta lo que está Margaret diciendo. Thatcher, si nos ponemos. Claro, pero fíjate el Pero hoy no punto. hay nada de eso. ¿Dónde están los líderes que hacen cosas curiosas? Hemos dicho Milei, Putin, Xi Jinping, Trump, ¿no? Que son cada uno en su... pero son líderes de países, ¿no? Que tienen soberanía plena, ¿no? Pero, ¿por qué hay líderes como Macron, como Sánchez, ¿no? Porque realmente, ¿y por qué se los ponen? Pues claro que lo puedes poner, porque realmente aquí no hay una soberanía pura. Es decir, las naciones sí existen, las naciones son conexiones humanas de personas que se autoconciben de un grupo, tienen información compartida y llegan a tomar decisiones colectivas, ¿no? Pues aquí no hay eso no existe. Puedes poner a quien quieras, es una política de gestión. Y como gestor puedes poner a quien quieras. ¿Sabes qué te digo? Uh-huh. Entonces, hoy en día puedes plantar, en ciertos aspectos, puedes plantar al líder que quieras. Igual que para gobernador en Estados Unidos, puedes plantar, puedes coger y a lo que se te ocurra lo puedes poner y lo puedes y va a cuajar. Si el Partido Demócrata pone a un ficus, a una planta, y llegará a gobernador. Porque en los estados, en las zonas donde no hay soberanía plena, tú puedes implantar a quien quieras. Ese es el punto que te digo. Y luego, otra cosa que sí es muy grave, que nos va a hacer quedar muy mal, es ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Es muy fácil. Tú cuando lees libros del pasado, ves que la gente, yo me sorprendía leyendo, era Cervantes, no me acuerdo, cuando hablaban de que las hermandades de ladrones tenían principios. Cuando lee el código pirata, tenían principios, ¿no? Pero hoy en Uh-huh. día se ha hecho esa campaña del nihilismo postmoderno, donde los valores y los principios no importa, y el relativismo, esa socavación de los principios, lleva a la pérdida de la decencia pública en la actuación. Porque si uno no tiene principios, no hay por qué avergonzarse. Claro, claro. Porque al fin y al cabo, todo es válido y todo es respetable. Entonces, antes tenías que, si no tenías decencia, tenías que aparentarla. ¿Que no había corruptos en la restauración española? Muchos. Que no había corrupto, pero tenías que aparentar decencia, aunque fueras un corrupto. Hay la célebre frase, no sé si de Rabelais, bueno, no lo sé, pero que la hipocresía es el tributo del vicio a la virtud. Es decir, ojo que hay gente que dice, la hipocresía está mal, pero hasta cierto punto, mientras haya hipócritas, es que se tienen algo la virtud. Y lo terrible de hoy en día es que hay hipócritas, no de la virtud, sino de todo lo contrario. Me explico. Si uno es gente que se empeña en aparentar cosas que no son, pero que no son cosas virtuosas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, una vez más, ha habido una cosa, bueno, pues ha habido una ministra que la han insultado en Twitter.
Y entonces, automáticamente que le insultan, si tú eres ministro, te insultan y puedo decir que te insultan, pero con la boquita pequeña. Pero si es una ministra, es un ataque machista. Pues el líder de la oposición, el primero de decir, yo lo condeno porque eso es machismo. Y dices, pero vamos a ver, no es cuestión de machismo, es que no se puede amenazar a nadie ni insultar a nadie. Me explico. Hay una hipocresía no de la virtud, sino de las tonterías. Yo soy antimachista no me gana nadie. No, no, oye, pero ¿qué me estás contando? O sea, no, cuando se vacía moralmente la sociedad, no hay un vacío moral, se llena con otras cosas, porque no puede haber un vacío. Y hoy en día, a ver, mira a ver quién es más, entre comillas, tolerante, con cosas que no hay que ser tolerantes, quién es más feminista, quién es... Hay una nueva hipocresía de cosas absurdas, ¿no? Vamos, eso es lo que yo pienso. Pero en los valores, ¿no? En lo que es tan anticuado, ¿no? Como ética, integridad, 3, 4 conceptos básicos que antes tenía claro todo el mundo. Es decir, antes cuando alguien estaba haciendo algo malo, era consciente de que estaba haciendo algo malo, ¿no? Hoy en día sí se sienten conscientes, pero yo creo que muchos sienten hasta placer de saber lo que están haciendo y que lo están haciendo. Es decir, yo creo que este ministro que hemos hablado se siente contento cuando vota en contra de la prostitución y se va con las chicas, siente placer de lo que está haciendo. Y pasa en todo el mundo con muchos legisladores y un montón de personas que disfrutan de saber que están haciendo algo malo. Es curioso, ¿no? Pero antiguamente, con ese código de valores, sí había gente que sentía de verdad era de decir, estoy haciendo algo malo y sentían ese miedo de esa conciencia de lo estoy haciendo, pero no, ahora es al revés, ahora es con regodeo, es decir, yo sé que es malo, que esto es idiota, pero qué listo soy, que estos imbéciles no se dan cuenta cómo los manipulo. No hay ni una pizca de remordimiento, porque no hay sensación de transgresión. Y eso solo Pues, pasa cuando carcomes la moral. Esa pero eso moral ya rígida. es de sociedad, de civilización terminal, porque así acabó el Imperio Romano. Pero es global, porque la corrupción Sí, china es enorme, pero la corrupción sí, rusa es sí, enorme. pero yo me gustaría saber hasta qué punto, bueno, claro, es que todo hoy en día es más global, pero yo creo que no todos los países están en este grado en lo social, quiero decir, Creo en que, la bueno, población, yo ahí lo creo que la siento, pero población, creo que no. En los valores morales, ¿no? Sexuales, ¿no? Sí. Hay países africanos que son muy duros, países árabes, pero la corrupción o sea, los países menos perjudicados son los que mantienen cierto nacionalismo, ¿no? Y un gobierno muy duro. Pero hoy en día en todo el mundo, y eso es muy triste y es así, no hay apenas sitios donde el mantener la integridad en cuestiones de dinero o de política pública o de tener líneas, hay muy pocos. La mayor parte de los países, si tú vas a cualquier país africano o americano, eh, con dinero consigues, si vas a la India, si vas a China, tú puedes sobornar, no te vas a encontrar muchos, dirán lo que quieran, pero que me digan lo que quieran, pero tú no encuentras muchos funcionarios chinos y chinos que sean capaces de sobrevivir, de sobreponerse a una gran cantidad de dinero para cometer un ilícito. Que en China hay más población bien controlada y que tienen bien introducidos ciertos principios por el partido, pero China gasta una cantidad y que en China se juzgan decenas de miles de personas por corrupción al año. Cuando China se abrió al mundo, se ponía el dinero en la mesa y, o sea, China ha ejecutado a personas de primer nivel por corrupción. bueno, pero cuidado, a ver si en China no es el equivalente, vamos a ver, igual que aquí hay cancelación por temas inventados de besos furtivos, etcétera, etcétera, a ver si ahí es la excusa oficial cualquier chorradita para quitarte de en medio, también puede ser, ¿eh? Sí, no, porque por ejemplo Xi Jinping es muy popular en China porque fue muy duro con la corrupción de los otros, no la suya. Vale. Y llegó a poner coto a la corrupción, pero la corrupción es real en China. Y nosotros nos quejamos de la corrupción en España,
pero pregunta cómo es la corrupción en Rumanía y te va a parecer cualquier cosa española, te parecen unos angelitos honrados, o cómo se roba en Argentina, cómo se robaba, o cómo se sigue robando, porque Kicillof sigue mandando. Entonces, la degeneración moral es global. Y por ejemplo, cuando dicen África, pobrecito, el colonialismo, las tasas más altas de corrupción son africanas. Y está introducido. Y sí son muy tribales, muy de mi sociedad, mis valores tradicionales. Es decir, en África, esto quiero decir es muy duro, pero es más fácil robarse 1 millón de euros para comida que acostarse con que un político se acueste con otro tipo. Y perdonarían antes que un político le robe 1 millón de euros y se muera de hambre una comunidad, que hiciera algo moralmente, pero sigue siendo una moral superficial. La moral de la ética profunda, ¿no? El distinguir el bien del mal y el restituir en el comportamiento está más carcomida en unos sitios, más carcomida en otros. Nosotros tenemos las dos morales, la pública y la privada, está carcomida. Y es más, Es que, llevamos la bueno, carcoma de la privada, la llevamos a lo público, ¿no? Pero hay pocos países, o sea, hoy en día, te lo puedo decir a nivel global, cuando una persona dice yo soy íntegro, hay un grupo de gente que se ríe, es decir, no vas a prosperar, eres tonto. Y está mal visto aquí y en casi todo el planeta, la integridad. bueno, después de este mensaje descorazonador, yo creo que ya podríamos ir acabando, porque antes de que nos entre Bueno, una depresión. pero tú dime si no es cierto. Dime si no notas que no es cierto que las personas íntegras están vistas como personas tontas, como personas que no entienden cómo es el mundo. Porque un tipo que acá se ha puesto que el mundo es cruel, el mundo es duro, el mundo es difícil, es así, es así, es así, es así. Y es muy absurdo porque las sociedades más pacíficas y más avanzadas son sociedades donde las personas tienen mayor confianza en su vecino. Lo que hace que la civilización funcione es valores compartidos y eh, tener confianza en tu vecino. Y sin embargo, se extiende por todo el mundo esa idea de no, el que es íntegro es idiota. Y eso viene del existencialismo, del posmodernismo, de la pérdida de sentido, de la búsqueda de construir al ser humano moderno, ¿no? Que como decimos, en Europa se toma en lo privado, ¿no? Pero lo público es global, en lo público, quitando los intentos del Partido Comunista Chino y lo de El Salvador, la idea de decir públicamente yo soy honrado es algo que hace quedar a la gente como imbécil. Y es algo que se ha extendido en todo el mundo. Y te digo, Marruecos es muy nacionalista. Pero tú conoces en Marruecos, uno coge y dice, pues a mí me ofrecieron 2 millones de dirham por dejarlo pasar y lo rechacé porque soy un oficial honrado. Y la familia le mira diciendo, pero ¿tú eres idiota? ¿Eres idiota? Si fuera una ofensa al rey, si fuera una ofensa a la moral, pero 2 millones de dirham simplemente por dejar pasar a una irregularidad, ¿no? Dirían, eres tonto. En Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Arabia Saudita, en China, familia sentada a comer, padre que tiene responsabilidad, se le soborna, si no es algo de moralina, la gente piensa que eres idiota si no has caído a esa tentación. Entonces, ese carcoma del valor público, de esa carcoma de los valores, es parte de lo que nos está llevando aquí. Y no nos hemos dado cuenta de cómo se ha infiltrado en todas partes. Bueno, pues yo creo que con esto y un bizcocho, ya vamos acabando. Has dejado un mensaje desolador al final, pero que el mundo se ha vuelto loco, que no hay derechas ni izquierdas, que las alianzas pueden ser con gente de que países islámicos estén aliados con Israel, que los comunistas apoyan a un líder ultraconservador como Putin, que Trump, bueno, es que hoy cambia de opinión y mañana diré de blanco y después de negro, que China es el adalid del capitalismo, el Y, Partido Comunista todo, Chino, y por y, eso, aunque y estén diciendo, espera, a los oyentes, si alguno de los que, si alguien, un oyente, sigue la guerra de ideología y no se da cuenta que todo esto es un teatro y que son intereses, de intereses, de intereses, y que a cierto nivel todos comparten intereses con esta falta de moral y que harán lo que sean por mantener a sus grupos de interés. Si nadie se da cuenta que toda esta cosa de la ideología es un teatro para captar opiniones e intención,
Porque al final lo que queremos decir con este programa es que todo parece muy serio, ¿no? Muy... Y es lo que tú lo planteaste, es decir, en el comunismo había unos ideales contra otros ideales, ¿no? Y luego había chanchullos, tal, pero estos ideales, no, ahora es todo interés y componenda, y hay gente que se está tomando esto en serio, cuando en realidad son mafiosos jugando las cartas en interés y componenda con tu realidad. Y cada vez que tú te pones ciego en plan de mis enemigos, ¿no? Tus enemigos, sí, los comunistas podían ser o no, pero ahora no son tus enemigos. Ahora eres tú dando apoyo a un grupo de mafiosos contra otro grupo de mafiosos. Y esto es así. Y se ha convertido la política en una Sí, mafia global. ¿Mm? y que no puedes ser Dime. hooligan de ningún partido ni de ninguna nación porque Ni estás haciendo el ideología, canelo. ni de Y ninguna. que sí que cuentan las ideas, como tú has dicho antes, cuando el ser humano se descompone y se desarraiga, hace cosas más raras, hace cosas raras que siempre las ha hecho, ¿no? Pero más impunemente. Hay cosas que la gente ahora soporta que antes no. ¿Por qué? Porque se ha descompuesto socialmente por una serie de ideologías estrambóticas que se han colado. Y Ujú. no solo hablo del wokismo, hablo de cosas que parece que todo lo reducimos a esto. Es una manifestación más de todo Claro. es relativo. Pues ya lo han conseguido. Todo es Entonces, relativo. Bueno, es relativo y no lo es. eh, Y ya sé que, pero es muy importante. No, todo no es relativo y todo importa. Y las cosas importan. Y esa cosa que tenemos moderna del desapego, no. Las cosas importan, los hechos importan. Las palabras pesan y los hechos pesan. Y esa cosa moderna de, bueno, no, todo no es interpretable, todo no es tolerable y todo no es. Y tener creencias firmes, ¿no? Es la diferencia entre la anarquía y la nada. Entonces, vivimos en estas sociedades disueltas, ¿no? Donde, como eso de, todas las opiniones son válidas, no. todos los sentimientos son válidos. Lo peor es, todas son respetables. No, no todas son respetables. Yo alguna vez a alguna persona le dije, oye, mira, es una opinión respetable. No. Tú eres respetable como ser humano, pero piensas con sálvase a la parte. Estás diciendo una Ya, tontería. Y no respeto tu tontería. Y punto. Y a ti sí, no vamos a dejar de ser amigos porque en esto pienses absurdamente, ¿sabes lo que me porque yo puedo duele? pensar absurdamente. ¿Sabes lo que me duele? Que hemos llegado a un capítulo de los Ropers. ¿Te acuerdas aquella serie antigua de los Ropers? Sí, pero no Pues hay un sé capítulo a qué. maravilloso en que el señor Formail, que es súper serio, ¿no? Trae un parlamentario a comer a su casa y hay que se cuela el señor Roper. Y el señor Roper dice, usted me cae bien, pero usted, es que me acuerdo de eso perfectamente, no ha tenido en cuenta una cosa, ¿el qué? Los pajaritos. Y le mira al parlamentario británico de los 80 y dice, el precio de la comida de los pajaritos. ¿Ha pensado en eso? Y el otro con cara de este idiota donde no... y entonces ves ese capítulo de cómo un idiota y cómo la polite británica llega a no decirle si usted tonto, ¿no? Y toda la situación delante, pero hemos llegado al momento en que alguien puede decir, ¿ha pensado usted en los pajaritos? Y nadie le diga, usted es profundamente imbécil, amigo. No pasa nada, pero es idiota. Y está diciendo estupideces, ¿no? Y ese capítulo era muy bueno para decir lo polite que podían ser los británicos para no decirle a alguien, es tonto. Entonces, hoy hemos llegado a millones de personas diciendo, hablando del precio del alimento de los pajaritos, mientras estamos en una guerra comercial, ¿no? Y eso viene porque hemos perdido la capacidad de distinguir, no, sabemos perfectamente distinguir el bien y el mal, pero entender lo trascendente que es distinguir el bien del mal y que no todo vale por sacar nuestro propio beneficio. Y eso viene, como dices tú, de esas ideologías disolventes que han entrado a la sociedad, que han calado a nivel global y que han provocado este estrago. Moraleja, si te dejas llevar por esas ideas extravagantes, acaba bajando el nivel moral de la sociedad y no existe esa presión para que el político se comporte bien. O sea que Exactamente. tenemos los políticos que nos merecemos, tenemos que ponernos las pilas. Y con este mensaje yo creo que ya podemos acabar, que llevamos una hora o así. Bueno, si os ha gustado, Perfecto. poned un me gusta.